En lugar de mostrar solo la macro de perfiles de aluminio, vamos a crear una estructura de perfilería de aluminio con todos los detalles y desde cero. De modo que eliminamos las operaciones existentes y partimos únicamente de los croquis definidos en el documento Plantilla para estructura de perfiles, que proporcionamos dentro del programa OnShape C2 Business a todos nuestros clientes de OnShape. Ejecutamos la macro Perfiles 2, también incluida dentro del programa OnShape C2 Business, para crear la estructura con los perfiles de aluminio. Consulta el vídeo de la macro Perfiles 2 si quieres más información sobre esta macro. En una única operación, gracias a la macro Perfiles 2, ya tenemos todos los perfiles de la estructura creados, con sus longitudes y ubicaciones perfectamente definidas. Sin embargo, aún podemos agregar una serie de detalles importantes para definir por completo la estructura de perfiles de aluminio. La macro Perfiles de aluminio nos permite agregar los mecanizados para conectar los perfiles entre sí, retranquear las caras, agregar paneles y además crear los puntos de conexión para facilitar el montaje en los ensamblajes. Seleccionamos las caras de las ranuras de los perfiles en los que queramos mecanizar sus extremos. Podemos seleccionar el tipo de mecanizado a aplicar a cada extremo. El primer extremo será el que tenga menor coordenada X, Y o Z. En algunos de los mecanizados se creará automáticamente un punto de conexión para facilitar el montaje en los ensamblajes de los elementos de unión correspondientes. Se pueden seleccionar tantas caras de las ranuras como perfiles queramos mecanizar. Además, algunos tipos de mecanizados, como el que se está aplicando, son independientes de si se selecciona la cara externa o interna del perfil en la estructura. En este perfil seleccionaremos las caras de las ranuras laterales. De este modo utilizaremos en el ensamblaje un elemento de conexión diferente. Retranquear tapas permite recortar las longitudes de los perfiles en función del espesor de las tapas a agregar a la estructura. Se puede modificar la distancia que se moverán las caras y seleccionar tantas caras de los extremos de los perfiles como queramos. Crear paneles permite seleccionar las caras de las ranuras de los perfiles para crear en ellas paneles con espesor definido. Con la opción Múltiples se pueden crear tantos paneles como se desee. Las dimensiones de los paneles se calculan automáticamente, definiéndose dichas dimensiones con las holguras apropiadas. Además, se crean en las ranuras de los perfiles, rodeando los paneles, los perfiles de ribetear de plástico correspondientes. Volvemos a ejecutar la macro Perfiles de aluminio para agregar el mecanizado de los pilares, que nos permita roscar unas ruedas o patas a la estructura. Algunos de los tipos de mecanizados, como el seleccionado, no se aplican sobre la cara de la ranura seleccionada, sino sobre el extremo de los perfiles.
Activamos Crear panel con la opción Simple y seleccionamos la cara de la ranura del perfil horizontal de la parte posterior de la estructura. Por defecto se crea el panel entero, que chocará con el perfil vertical central, pero la opción Simple nos permite definir unos límites para el panel. Volvemos a ejecutar la macro Perfiles de aluminio para crear del mismo modo el panel del otro lado. Podemos aplicar colores a los paneles definidos para completar la estructura. Creamos un ensamblaje e insertamos todos los elementos que se han definido en la estructura, en este caso usando las mismas dimensiones de la estructura con la que estamos trabajando, pero se podrían insertar directamente con unas dimensiones diferentes. Los puntos de conexión creados por la macro Perfiles de aluminio nos facilitarán mucho el montaje del resto de elementos, como las tapas y los elementos de unión. Esta macro se incluye en el programa OnShape CDC Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de OnShape.